Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder compartir con ustedes como siempre y que podamos al fin de cuentas aportar ese granito de arena que tenemos para poder desarrollar nuestra labor de una mejor manera. Mi nombre es Juan Carlos, soy uno de los administradores del grupo y la intención del día de hoy compartir el tema de la docencia como mejora continua personal y profesional tiene la misión de despertar precisamente esa conciencia de lo que significa la docencia, de lo que significa la mejora continua, de lo que significa el que sea mejor persona. Al fin de cuentas, nosotros en nuestra labor frente al grupo tenemos una misión muy interesante, porque al fin de cuentas tenemos la responsabilidad de nuestros estudiantes que están en el grupo. ¿Cuál es la intención de todo este aspecto? Muchas veces, por la monotonía de los días, por las presiones, por las cuestiones personales y familiares, perdemos de vista el impacto de nuestra labor. Estar frente a grupo es maravilloso y es una oportunidad por la cual nos preparamos durante la carrera o que en ocasiones suele suceder que se llega por azares del destino, es decir, no nos gusta tanto estar frente a grupo, pero llegamos a ese momento en el cual requerimos estar frente a un grupo. ¿A qué voy con todo esto? Había visto diferentes temas que me llamaba la atención poder platicar con ustedes. Sin embargo, haciendo un análisis, una retrospectiva a lo largo de estos años de experiencia, me he dado cuenta que la docencia es un espejo personal en el cual nosotros reflejamos ciertos comportamientos, ciertas actitudes de nuestros estudiantes. Curiosamente, este aspecto de personal nos puede abrir el panorama precisamente para poder comprender la dimensión de nuestra labor. Nosotros estamos hablando de elementos clave. ¿Qué elementos clave? Tenemos lo que es la docencia y la mejora continua. Y mejora continua desde nuestra persona hasta lo profesional. Hola Susi, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Hola Tania, bonita tarde. Bienvenidos a todas y todos los que se dieron la oportunidad de compartir este tiempo conmigo. Bienvenidos. Y retomo. Estamos hablando de docencia. Buenas tardes, Mirna. La docencia es ese arte en el cual nosotros buscamos fomentar en el grupo de estudiantes el aprendizaje, desarrollarlo, utilizando diferentes estrategias que nos permitan enfocar hacia los objetivos trazados. En este caso puede ser de las planeaciones, de las asignaturas, de todos los elementos que nos suman en el salón de clases. Buenas tardes Ruth, buenas tardes Alfredo, saludos desde hasta Pachuca. Entonces, tomando en cuenta este asunto, curiosamente tenemos como concepto previo que voy desarrollando hábitos, es decir, la docencia no es un acto mecánico en el cual me paro frente al grupo, hablo, me escuchan y queda ahí. Esa no es la docencia. La docencia es la conciencia, intención del acto para poder enamorar a nuestros estudiantes del aprendizaje. ¿Cómo? ¿A poco? Pues sí. Nosotros, cuando estamos frente a grupo, tenemos esa misión de poder dejar ese incentivo que a nuestros estudiantes les motiva a querer aprender más, a querer saber más. Y ahí es donde parte el concepto de aprendizaje personal. Es decir,
Nosotros tenemos una misión al transmitir un conocimiento conceptual, una competencia disciplinar. Sin embargo, cuando colocamos de por medio el desarrollo, es decir, esa personalidad que cada uno de ustedes tiene, que tenemos, y la imprimimos en el momento de impartir nuestra sesión o clase, es cuando empezamos a marcar la diferencia. Cuando nosotros empezamos a detectar los casos especiales de estudiantes que requieren atención, cuando nosotros empezamos a detectar que el ejemplo que yo imparto en clase me sirve también para ser mejor persona, es cuando comprendo la dimensión de la docencia. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a impartir clases hace ya algunos ayeres, para ser exactos, más de 20 años, la primera clase que impartí fue con mucho miedo, fue con mucho estrés y fue exponer un tema, no fue una clase. Fue llegar, hablar de un tema, terminamos y vámonos. Pero conforme iba avanzando, me iba dando cuenta que por una parte era transmitir una idea, pero por otra, despertar el gusto de nuestros estudiantes por esa temática. Pero por otro lado también era que conocieran cómo los iba a impactar en su vida diaria ese aprendizaje o esa experiencia. Y fue ahí cuando empezó el amor a primera vista, es decir, comprendí la dimensión de la docencia, de ese arte de poder despertar el gusto por aprender de nuestros estudiantes. ¿Qué elementos se deben de considerar en este sentido? Es importante que la personalidad que nosotros tenemos, que les compartimos a ellos, puede facilitar o entorpecer esa labor. Por ello, cuando terminamos clase debemos de ser críticos. Yo sé que estamos a corre y corre porque salimos de una clase y vamos a otra, pero darnos un espacio para analizar en cada clase qué es lo que dejé en esa clase. No nomás es, ya quiero terminar la clase, este grupo nomás no. No. Esa mejora personal está en reconocer qué se queda ese grupo y qué me quedo yo a nivel personal. Cuando estamos trabajando con los grupos a nivel personal, hay muchas situaciones que nos encienden o situaciones por las cuales reaccionamos, situaciones por las cuales debo de considerar el porqué de mi reacción y cómo puedo intervenir para poder apoyar, partiendo de mi persona, de mi desarrollo. Si yo puedo estructurar al final de la clase un análisis personal de ese aprendizaje, es un ejercicio que me va a servir también para poder ser mejor persona. Y ser mejor persona significa poder ser mejor profesionista. Y a veces lo perdemos de vista. Vuelvo al mismo punto. No es pararme y hablar de un tema. No es decir todos los fundamentos de la teoría. Es imprimir mi persona a ese momento. ¿Y qué hay detrás? Preparación. Y la preparación es disciplina. Y la disciplina son hábitos. Y los hábitos son virtudes. Y es lo que me permite a mí, en cuanto a contenidos, aprender y ser mejor persona. En cuanto a la transmisión del conocimiento y favorecer el aprendizaje, también me permite a mí ver cómo aplico esos conceptos, esas ideas, pero también cómo los llevo en mi vida diaria a la realidad. Es un elemento muy interesante y me vino dando vueltas desde hace ya bastantes años que conforme amamos más nuestra profesión, nos influye para nosotros también mejorar hábitos, ser más comprometidos. Por una parte, para preparar clase, como ya les comenté, necesitamos el compromiso, la pasión,
el amor por lo que hacemos, pero también la parte de investigación, de fundamentación. Y en mi vida personal esos elementos juegan un papel primordial. En mi vida personal y familiar yo debo dedicar tiempo, debo reconocer en mi familia lo que hace falta también que aporte, debo reconocer en mi persona que debo trabajar, que debo ser. Entonces, si nosotros logramos comprender cómo la docencia me ayuda a día con día a ser mejor, podemos potencializar precisamente esa capacidad. Y es algo que no debemos olvidar. Hola Francia, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Por ello la docencia es esa mejora personal, porque los hábitos que tengo al impartir clase, al desarrollarla, al planearla, si soy consciente y lo aplico en mi vida personal y hacia mí, estoy logrando poder desarrollar esa parte como ser humano. Porque más allá de que somos docentes, más allá que tenemos una preparación para poder impartir una clase, nuestro aspecto personal debemos de aprovecharlo al momento de que preparamos clase. ¿Y cómo es posible que mientras preparo clase pueda yo mejorar como persona? Es posible y es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que impartimos que nos vibran, que identificamos y que nos sirven también para nosotros sumarlos a nuestro día a día. Y me van a decir, ¿y los profes de mate, por ejemplo, qué podemos tener como desarrollo personal? Los profes de mate tienen también ahí un peso muy importante. ¿Por qué? Porque están logrando transmitir el gusto, están logrando transmitir las ideas por una asignatura que no llama tanto la atención. ¿Y en qué te deja en lo personal una mejora ese asunto o esa materia, esa asignatura? Pues que también vas a poder exponer tus puntos de vista a personas que no están en sinergia, en sintonía con tus ideas. Igual, en cualquier asignatura que tengamos nosotros, esa habilidad para negociar el aprendizaje, para desarrollar las estrategias, nos sirve como convivencia social. ¿Por qué? Porque como docentes ya tenemos esa perspicacia de llegar a lugares donde quizás no hay esa sintonía o hay esa energía en común, pero tengo ya la capacidad para poder exponer una idea, compartirla, tener ciertos hábitos que me permiten a mí esa mejora continua. Ahora bien, hablamos de mejora continua. ¿A qué hace referencia la mejora continua? La mejora continua hace referencia al día con día los pequeños esfuerzos que me suman grandes resultados. Es decir, en un ejercicio de autoconciencia, en un ejercicio de autoevaluación, reconocer qué aspectos son los que debo mejorar. ¿De qué me sirve exponer correctamente en clase como persona? Que puedo exponer correctamente mis ideas ante otros. ¿De qué me sirve reconocer en mis alumnos cómo puedo ayudarlos? En que puedo reconocer en mi familia y en mi círculo cercano esa capacidad también de empatía para poder ayudar. La docencia es un acto humano, consciente, dirigido y el cual nos permite reconocer nuestras áreas de oportunidad. Aprovechémoslo como esa mejora continua que nos va a permitir fomentar esa docencia de conciencia que enamora. Y no es idealismo, es un trabajo continuo, permanente, de investigación, pero también del sentido humano y de transmitir esa personalidad y ese gusto por el aprendizaje.
No nos olvidemos que por una parte está la concepción teórica, que es sumamente importante, es un fundamento. Pero la concepción teórica de cualquier asignatura, materia o demás, si no va acompañada del sentido empático, del sentido humano, del sentido práctico, no va a llevar a ningún lado. Tenemos profesionistas competitivos, conscientes, empáticos y que sepan que el conocimiento que tienen va a cambiar y trascender en el área que se desempeñen. Es una misión importante. Por eso, el tema, la docencia como esa mejora continua de mi persona al estar frente a grupo, pero también de esa mejora continua como profesional. Es un punto de partida que potencializa toda nuestra labor. Así que tenemos una misión importante que cumplir y prepararnos para día con día ser mejores y lograr lo que estamos promoviendo como educadores. Esto no es propio de pedagogos, psicólogos educativos, asesores psicopedagógicos. Esto es propio de cada persona que se pare frente a un grupo para educar. La pasión, el amor, el desarrollo personal de ser mejor para poder ayudar a ser mejor a nuestros estudiantes y formarlos. Es decir, quiero que quede muy claro, la formación académica, las competencias específicas o disciplinares son muy importantes y se reafirman siempre y cuando esté el desarrollo personal también de por medio. Son elementos que nos van a ayudar a ser mejores, que nos van a permitir precisamente esa parte de poder llevar a la práctica una docencia activa, una docencia transformadora, una docencia con carácter personal y no solamente una transmisión de información. Tenemos que estar conscientes que no nomás es pararnos frente a grupo y comentar un speech o comentar información. Es pararnos frente a un grupo y generar conciencia, capacidad de análisis, entrega, compromiso y que no olvidemos que podemos transformar la vida de una persona. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder compartirles este tema. Los espero para la próxima transmisión y recuerden, en la comunidad, en el grupo, somos el más grande de Latinoamérica y vamos a seguir creciendo, pero no solamente creciendo en números, sino creciendo en conciencia, en profesionistas que de cualquier área que se integre tengan el apoyo para desarrollar sus habilidades, desde la conciencia, desde la pasión y el amor a la docencia. Muchísimas gracias por todo su tiempo, estamos en contacto, cuídense mucho, me dejan sus mensajes por favor para poder dar respuesta y recuerden compartir contenidos, compartir información, compartir sus proyectos, que es muy importante, y sobre todo no se dejen de apasionar por la maravillosa profesión de educación. Saludos a todos y todas, muchas gracias por el tiempo. Fer, a seguir dándole con todo. Mari, Ruth, muchas gracias. Lupi, gracias. Francia, gracias. Mirna, Rose, buenas tardes, muchas gracias. Ingeniera Loe, un gusto, gracias por darnos este tiempo. ¿Quién más por aquí? Carmen, bonita tarde, muchas gracias por el tiempo. Mari, hasta la próxima.